Saludos y buenos días a todos y cada uno de los estudiantes de la Escuela Juan S. Marchán. Yo soy la señora Delis González Menéndez y durante la clase pasada estuvimos trabajando con antecedentes a la conquista y la España musulmana. Durante el día de hoy tenemos en agenda par de cositas. Número 1, la tarea número 10, que consta de 20 preguntitas. Tenemos un documental sobre los vikingos en América, que son los primeros que llegan allá en el siglo XI. Y debemos entonces comparar el proceso de colonización inglesa con el proceso de la colonización inglesa con la española. Así que, gente, aquí está la tarea, ¿verdad? Ya construida y posteada. Dice tarea 10, lunes 19, martes 20 de octubre del 2020, a todos los estudiantes de octavo grado de la Escuela Juan S. Marchán. Luego de escuchar el audio y hacer las lecturas, antecedentes de la conquista España musulmana, reconquista y descubrimiento. Y la próxima lectura es Europa dirige su vista a Occidente. Favor de contestar las siguientes preguntas en su libreta, en papel en blanco o de composición. Toda tarea debe estar identificada con nombre, grupo, número y título de la tarea en cada hoja, por favor. Recuerden que cuando tiran fotos, nosotros los maestros necesitamos saber todo el tiempo de quién es la tarea, por lo tanto debe estar identificada con nombre, grupo, número de la tarea, en este caso es la tarea 10, y título de la misma. Y aquí está el medio de cómo devolvérmelo, siempre le pongo este mismo anuncio. Aquí está la fecha, el 21 para los 8.4, 8.3 y 8.2 y el 22 de octubre para los grupos de 8.5 y 8.1. Y aquí está la primera pregunta, ¿qué sucede en el 711? Y dice la lectura que efectivos del ejército árabe al norte de África van a invadir la península ibérica. ¿Qué efectos tuvo la invasión árabe sobre la península ibérica? Pues va a provocar que los árabes mantengan el control del territorio durante 8 siglos, lo que va a tener efectos en la economía y en la cultura peninsular, en el desarrollo, porque ellos van a promover el desarrollo de la agricultura, van a introducir nuevas técnicas de riego en la agricultura y van a fundar escuelas de traducción, geografía y astronomía. ¿Qué implementaron los árabes en la península ibérica? Pues van a implementar, y esto es bien importante, esta libertad religiosa entre judíos, cristianos y árabes. ¿Qué sucede en el 718? Cristianos al norte, atrincherados al norte de la península, van a comenzar a bajar en busca de agua y pasto para sus ovejas, lo que va a promover la fundación de poblados cristianos al sur de la península. ¿Qué ocurre en 1469? Se da el matrimonio entre los príncipes herederos Fernando de Trastamara, heredero al trono de Aragón, e Isabel Trastamara de Castilla. Y entonces este matrimonio va a fortalecer los cristianos en la península, sobre todo cuando la reina Isabel y eventualmente Fernando logran ponerse la corona de sus respectivos reinos. ¿Qué ocurrió el 2 de enero de 1492? Una vez se casan los herederos al trono, heredan, ¿verdad?, la corona de sus respectivos reinos. Este matrimonio va a fortalecer los cristianos en la península, aunque no se unen políticamente ambos reinos. Sí, ellos van a hacer acuerdos de solidaridad, se van a ayudar, y esto va a fortalecer a los cristianos en la península, lo que va a provocar que
poco a poco juntos ambos reinos emprendan la reconquista del territorio peninsular, lo que finalmente, oficialmente, en términos históricos se dice que ocurre el 2 de enero de 1492, cuando se logra reconquistar la ciudad de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica. ¿A qué se dedica el 90% de la población peninsular? Miren, 9 de cada 10 se van a dedicar al pastoreo de ovejas o a la agricultura. Se van a dedicar al pastoreo de ovejas o a la agricultura. Okay. Y por añadir, ¿verdad? Era una sociedad dominada por los títulos de nobleza. A la cúspide de esta pirámide social se encontraba el rey o la reina, el monarca. Y el resto, ¿verdad? Eran diferentes gradaciones dentro de la nobleza, dentro de este sistema social basado en la nobleza, donde había marqueses, duques, condes, príncipes, princesas, todo eso, ¿verdad? Propio de los cuentos de hadas, pero sí, eso ocurrió en el tiempo del feudalismo. Pero había una clase social bien importante que, aunque no tenía títulos de nobleza, sí tenía dinero y presupuesto, ¿verdad? Que era el sector comercial. Este sector comercial sobre todo, ¿verdad? Aglutinado desde la casa comercial de Sevilla en España, y Lisboa en Portugal. Estos comerciantes, a través de estas casas comerciales, iban a controlar las redes comerciales del Mediterráneo, las redes y las rutas comerciales del Mediterráneo, de las costas de África y eventualmente de América luego del descubrimiento. O sea que tenían un poder increíble. Dominaban en términos comerciales gran parte del globo terráqueo. Y la número 9 dice: ¿en qué consistía el Santo Oficio de la Inquisición? Pues miren, el Santo Oficio de la Inquisición era un tribunal católico encargado de, entre comillas, velar por la pureza de la fe, pero en términos prácticos lo que hacían era identificar, perseguir, atrapar, hostigar, atrapar e inclusive sacrificar a toda la disidencia religiosa que podía empezar a ocurrir en la península. Recuerden que son los árabes quienes imponen la libertad religiosa ya en el 711, pero una vez entran los cristianos al poder, eliminan esta libertad religiosa y implementan el Santo Oficio de la Inquisición y empiezan a perseguir de forma sistemática a todos estos, a toda esta disidencia religiosa que pudiera estar creándose en el territorio peninsular. No solamente perseguían a judíos y árabes, sino que iban a perseguir a estos nuevos cristianos que se iban a estar formando como producto de la evangelización, pero que aún conservaban tradiciones judías o árabes. Se iban a estar persiguiendo de forma sistemática, e inclusive si se entendía que ellos consideraban que era un peligro para la manifestación y el desarrollo de la religión católica cristiana en la península, iban a eliminarlos.
¿A qué sector social y profesional pertenecían los judíos y árabes que se ven obligados a salir de España? El sector profesional y social al cual pertenecían los judíos y los árabes, se dice que había muchos del sector profesional, había muchos artesanos y muchos del sector profesional, lo que provocó que la península ibérica empobreciera con la salida de estos sectores de la población peninsular. Sencillamente empobreció. Hay quienes dicen que España aún todavía está penando las consecuencias de haber expulsado a los judíos y a los árabes de su territorio. ¿Cuál era la discrepancia entre Colón y las autoridades científicas? ¿Quién estaba más cerca de la verdad? Colón decía que la Tierra medía 3.700 millas náuticas y las autoridades científicas decían que la Tierra medía 12.000. Estos, ¿verdad? ¿Quiénes estaban más cerca de la verdad? Las autoridades científicas. Colón pensaba que la Tierra era 2/3 partes más pequeña de lo que en realidad es. ¿Qué corona auspicia el proyecto de Colón? La corona de Castilla, específicamente a la reina Isabel. ¿A dónde creyó llegar Colón el 12 de octubre de 1492? Creyó llegar a la India. Y realmente a donde llega es a una de las Bahamas, la isla de San Salvador. Antes del descubrimiento de Colón, ¿quiénes se dice que llegaron a América? Y eso es parte, ¿verdad?, de la otra lectura. Vamos a buscar acá la otra lectura. Aquí lo tenemos, Europa dirige su vista a Occidente y dice, antes del siglo XV Europa prácticamente desconocía Occidente, solo unos cuantos aventureros en el siglo XI conocían el Nuevo Mundo. Y empezamos con San Brandan, fundador de monasterios en su tierra. Los normandos expulsaron a los cristianos de Irlanda. Por eso San Brandan llega a Islandia con su fe cristiana, desde donde se dice que llegó a América, en donde fundó un monasterio, intentaba evangelizar a los nativos, pero la crisis sociopolítica de Europa durante el medioevo interrumpió la comunicación entre los continentes. Próximo que dicen que llega, Eric el Rojo. Islandia, llega a Groenlandia y es él quien le pone el nombre de Greenland o Tierra Verde. Horny Herjolfsson quiso seguir la ruta de Eric el Rojo y aunque se perdió llegó a divisar tierra en la lejanía. Leif Erikson en el 1001 era hijo de Eric el Rojo, partió de Greenland hacia la tierra que Herjolfsson había visto, encontró y aquí, ¿verdad? Él logra divisar tierra en la lejanía, se me había olvidado, pero una tormenta evita que él pueda llegar a esa tierra que logró ver. Y entonces, el hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson, partió de Greenland hacia la tierra que Herjolfsson había visto. Encontró la isla de Baffin, que él es quien le pone el nombre, Helluland, Labrador, Markland, Terranova, Vinland. Pero estos hallazgos no se difundieron porque Europa estaba dividida, descentralizada y carente de líderes políticos poderosos capaces de pagar atrevidos viajes de exploración. Eso era uno. Y dos, el comercio estaba limitado debido a la caída del Imperio Romano. Y por lo tanto entran en crisis
y dificultad de las diferentes rutas comerciales. Ya de aquí pasamos a las causas, ¿verdad? Esto es importante que lo sepamos, causas indirectas al descubrimiento. A partir del 1347 la peste bubónica había comenzado en Constantinopla y mató a prácticamente la mitad de toda la población europea. Pero siglo y medio después, o sea, 150 años luego, la población se había duplicado, lo que produjo un incremento en el comercio y el bienestar. También se van formando gobiernos centralizados con monarcas poderosos y estados nacionales centralizados con enormes deseos de ver el crecimiento comercial de sus territorios. Para el siglo XI, aventureros como Marco Polo habían logrado regresar de Oriente con exóticas mercancías, especies y especias, telas y tintes. El largo viaje por tierra entre Europa y Asia limitaba el comercio. A finales del siglo XV habían algunos monarcas dispuestos a financiar atrevidos viajes de exploración. El príncipe Enrique el Navegante de Portugal dedicó gran parte de su vida a fomentar exploraciones. En 1486 Bartolomé Díaz navegó parte del sur de África, pero no pudo llegar a la India. Y en 1497 al 98 rodeó el Cabo Buena Esperanza y finalmente logra llegar a la India. Y ya aquí pasamos a los incentivos de la colonización inglesa. El primer contacto documentado con el Nuevo Mundo ocurrió 5 años después del español. En 1497, John Caboto, arreglar esto, ¿verdad?, navega hacia el oeste con el fin de llegar a América del Norte en una expedición financiada por Enrique VII. Y entonces la pregunta es, entonces de ser así, ¿por qué el proceso de colonización de Inglaterra no fue a la par con el de España y Portugal? Y dice aquí que teóricos historiadores argumentan que el momento en el que cada una de las naciones europeas inicia el proceso de colonización es particular para cada una y va a depender de la madurez y grado de evolución histórica de cada sociedad en cuestión. En el caso de Inglaterra debían sufrir fuertes transformaciones internas antes de iniciar el proceso de colonización. Para que Inglaterra o cualquier otra nación se diera a la tarea de colonizar, debía tener la necesidad de hacerlo. Y el presupuesto, por supuesto. La problemática inglesa antes de la colonización, guerras frecuentes con otros países, luchas religiosas internas, debido al aumento mundial en la demanda de lana, Inglaterra se dio la situación de que cada vez más dedicaba más terreno al pastoreo de ovejas y menos al cultivo de alimentos, lo que va a provocar una escasez de alimentos. Esto unido al aumento de la población y se convierte en un problema bien serio, por lo que entonces va a provocar el incremento de la delincuencia en el territorio colonial. La manifestación de esta problemática llega a los ingleses a plantearse soluciones entre estas, la colonización. ¿Por qué? Resultaba ser la solución perfecta. La empresa tenía la particularidad de que aumentaba la cantidad de tierra para cultivar, mientras que reducía la población, mientras que reducía la densidad poblacional, además de que creaba posibles mercados para el excedente en la producción de lana. La frágil economía inglesa se ve afectada por el drástico descenso en el precio de la lana, base de su economía. Y de ahí pasamos a los postulados del mercantilismo, que es la teoría económica que imperaba en Europa
antes del capitalismo y cuáles son los principios de